Para mí el Dios de este libro es un león. Espéreme. Vamos a mirar. Este es el Evangelio maldito de Rafael Ramírez. Escuche el Evangelio maldito de El Yoyo Ramírez. Decir amén. Eso es lo que Miqueas ve. Miqueas ve una crisis. Miqueas ve una situación fuerte. Pobrecita gente ciega, ¿cómo es posible que puedan estar ahí escuchando a este demente? Escucha esto. Tengo la oportunidad de estudiar en una universidad importante en los Estados Unidos, que era un sueño que había tenido toda mi... Oigan, este es el Evangelio maldito de El Yoyo Rafael Ramírez. Me dan la oportunidad de estudiar. Y cuando fui a defender mi tesis sobre un doctorado en filosofía bíblica, recuerdo que estaba delante de 37 decanos, gente muy famosa a nivel mundial. Y mi tesis, el tema desarrollado fue escuchando la voz de Dios. Parecía una locura defender esa tesis frente a ese montón de gente impía. Hablé con 5 amigos que tengo, que son los líderes de 5 agencias misioneras. Oiga, pura grandeza, puro 5 amigos, primeramente 37 gente grandiosa a nivel mundial, ahora 5 amigos representantes de agencias misioneras. Se entrevistaron 230,000 personas. Se entrevistaron 230,000 personas. ¿Sabe usted el tiempo que se lleva para entrevistar 230,000 personas? Si para contarlas es mucho, imagínate para entrevistarlas. Ahora no se te olvide que son cuentos de un demente, no se te olvide. 230,000 personas, vamos a ver. En un año, la primera pregunta que se les hacía era: ¿usted ha oído la voz de Dios? Y la gente decía sí. La segunda pregunta era: ¿cómo es la voz de Dios? Espérame un poquito. Y algunos cambiaban. Aquí, ahora sí. En un año, la primera pregunta que se les hacía era: ese montón de gente impía. Hablé con 5 amigos que tengo. O sea que era gente impía la que estaba allí. Y este era otro impío, disfrazado de cristiano. De 5 agencias misioneras. Se entrevistaron 230,000 personas en un año. Ah, bueno. La primera pregunta que se les hacía era: ¿usted ha oído la voz de Dios? Y la gente decía sí. La segunda pregunta era: ¿usted cree que eso iban a estar allí? ¿Qué es eso? ¿Que iban a estar haciendo eso? Impíos, tesis. Ah, qué diabólico esto. La voz de Dios. Y algunos cambiaban todo. Tercera pregunta: si oyera la voz de Dios, si oyera el Espíritu Santo, si oyeras a Jesús,
¿Cuál es la diferencia? Algunos no la sabían. La próxima pregunta: si oyeras la voz de Dios, si oyeras tu mente, si oyeras tu intuición, ¿cuál es la diferencia? La mayoría no sabía tampoco. La gente dice que cuando siente la presencia de Dios se le paran los pelos de punta, pero cuando tienen miedo también se les paran de punta. Entonces no logran. Fíjate cómo está hipnotizando a esas borreguitas. La diferencia. ¿Alguien está aquí todavía? Para mí, el Dios de este libro no es un gato que tú puedes acariciar. ¿Oíste? Una vez más. Una vez más. Universidad importante en los Estados Unidos, que era un sueño que había tenido toda mi vida. Me dan la oportunidad de estudiar. Y cuando fui a defender mi tesis. ¿Y por qué no estudiaste la Biblia? ¿Por qué no dejaste que el Espíritu Santo te enseñara, te revelara en ayuno y oración? ¿Por qué mejor confiaste en esos impíos que te enseñaran? Orado en filosofía bíblica. Recuerdo que estaba delante de 37 decanos, gente muy famosa a nivel mundial. Óyelo. Y mi tesis, el tema desarrollado fue escuchando la voz de Dios. Parecía una locura defender esa tesis. Sí, porque no se defiende. Eso es asunto de Dios. Ese es asunto del Espíritu Santo. Ese es asunto de la palabra viva, la Escritura. Ese es asunto de consagración, de dedicación al servicio de Dios. Frente a ese montón de gente impía. Óyelo. Hablé con 5 amigos que tengo, que son los líderes de 5 agencias misioneras. Se entrevistaron 230,000 personas. Como que toda la gente está lista para atenderte a ti, a la hora que quieres hablar, a la hora que quieres preguntar. ¿Qué es eso? Un año. La primera pregunta que se les hacía era: ¿usted ha oído la voz de Dios? Y la gente decía sí. La segunda pregunta era: ¿cómo es la voz de Dios? Ya algunos cambiaban todo. Cuando a Gigi Ávila lo invitaron unos maestros para tratar de impedirle que hablara de Cristo en la universidad donde él trabajaba, se puso en oración y ayuno y llegó con un bonche de tratados, repartiendo tratados a todos los que estaban reunidos. Entonces, ¿qué aprendiste tú de Gigi Ávila? Que tanto dices, te jactas de que estuviste con él. ¿Qué aprendiste, pues? Lo único que aprendiste fue a contradecir, a decir que la santidad no le importa a Dios y que el pantalón sí lo puede usar la mujer contra la enseñanza de Gigi Ávila. ¿Qué pasó? Tercera pregunta: si oyera la voz de Dios, si oyera el Espíritu Santo, si oyeras a Jesús, ¿cuál es la diferencia? Algunos no la sabían. La próxima pregunta: si oyera la voz de Dios, si oyeras tu mente, si oyeras tu intuición. Lo de Dios solamente lo entiende el que lo experimenta. No es una práctica literal, de literatura, de ciencia secular. ¿Cuál es la diferencia? La mayoría no sabía tampoco. La gente dice que cuando siente la presencia de Dios se le paran los pelos de punta, pero cuando tienen miedo también se les paran de punta. Entonces no logro entender la diferencia.
¿Alguien está aquí todavía? Para mí, el Dios de este libro no es un gato que tú puedes acariciar. Aquí terminamos con el evangelio el evangelio maldito